del Hierro, pero allí el precio es súper caro, está a unos 80, creo que estaba ahora mismo. Y incluso yo cuando vengo traigo algún bidón de extra. Sí me ahorro por lo menos 50 euros de llenar el depósito de la furgona aquí y allí. Carga garrafas de combustible en Tenerife para llevárselas al Hierro, donde es mucho más caro. Es solo un ejemplo, pero revelador, de la enorme subida de gasoil y gasolina en las estaciones de servicio y también de las diferencias que podemos encontrar según el lugar donde repostemos. Algunos apuran para llenar sus tanques a que entre en vigor el descuento de 20 céntimos por litro. Quienes ya no pueden esperar no dudan en recorrer más distancia o guardar largas colas para ahorrarse un dinero que da para menos que hace un mes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y si solo fuera la gasolina, porque la subida de precios es generalizada, ya lo saben, no tiene visos de parar a corto plazo. Lo notamos en las gasolineras, en los supermercados, en las cafeterías. A veces pequeñas subidas, pero que sumando todas hacen un roto en el bolsillo. Y aunque no se trata de consolarse viendo el mal ajeno, podemos ver que este fenómeno afecta a otros muchos países. En algunos es algo habitual, pero en otros es un fenómeno nuevo que se quiere parar cuanto antes. Ahí está el caso de Alemania o Francia, que con porcentajes de inflación mucho más bajos que los de España están tomando medidas para evitar la escalada de precios, aunque con economías más saneadas que la nuestra. En el lado contrario, Argentina o Turquía, con cifras de inflación que superan el 50%, que suspirarían porque la subida de precios se pareciese a la que estamos soportando ahora mismo aquí en España. Hoy repasamos el mapa de la inflación y los productos más afectados. Mientras nos preguntamos si en Ucrania se abre una esperanza para un alto el fuego, nos ocupamos del destino de los refugiados de aquel país, como Natalie. La van a ver enseguida, una joven ucraniana que hemos seguido en este programa desde antes que comenzara la invasión. Su periplo en los 2 últimos meses es la de muchos compatriotas: incredulidad ante la invasión, pánico por los ataques y huida del país. Natalie ha buscado refugio en España. Enseguida nos contará dónde y cómo se encuentra. Y vamos a ver las escenas de pánico de un avión colombiano que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia tras explotar una rueda del tren de aterrizaje. Aquí está cuando aterrizó sin problemas, los daños que había sufrido, pero es que dentro del aparato hubo oraciones, llantos, llamadas de auxilio, mezclado con los intentos de la tripulación por mantener la calma para que nadie se moviera de sus asientos y gente con la sangre fría para grabar también esos momentos en sus móviles. Un susto enorme que terminó bien con los pasajeros y tripulantes ilesos, pero no sabemos si dispuestos a volar de nuevo. Bueno, pues vamos con los precios. Esa constante subida es como si nuestro sueldo hubiese menguado de golpe. Con el mismo dinero podemos comprar menos cosas, y menos cosas de productos tan cotidianos como el pan, la leche o el café. Hoy hemos buscado los termómetros perfectos de la fiebre que recorre todo el país en supermercados, estaciones de servicio y cafeterías. Lo notan los clientes. Antes se desayunaba uno con unos 60, una purguita y un cortado, y ahora vale 2,60, ha subido 1 euro. Todos los días, todos los precios nuevos y siempre para arriba. Y nos lo confirma el empresario. Hemos tenido que subir 10 céntimos el cortado y el café, y bueno, todavía lo intentamos mantener un poco económico, pero con la subida ya de café, de leche, de azúcar. Y se ven obligados a subir precios de otros productos muy cotidianos. Nosotros teníamos aquí unas cervezas a 1 euro, ahora pues, lo hemos subido a 1,20. Soportar. Hay que subir porque si no, no se puede pagar. Todo ha subido, también la cesta de la compra. Antes una compra más o menos regular, pues unos 160, 170 euros, ahora te pasa de los 230 por ahí. Y si vamos a la gasolinera. A ver, ayer estaba a 1,340, o sea que hoy han subido casi las 40 décimas esas, ¿no? Yo vivo en la isla del Hierro. El Hierro es un disparate. Pero allí el precio es súper caro, está a unos 80, creo que estaba ahora mismo. Todavía no se puede soportar ni se puede aguantar. 70 euros más o menos, sí. Y ahora pues 100 o un poquito más. Lo dice este reño que coge un barco para repostar en Tenerife. Yo cuando vengo traigo algún bidón de extra, porque si no, y aún así me ahorro por lo menos 50 euros
mientras otros se resignan como solución. Porque no se puede hacer nada más. Esto es lo que hay. Pero no crean que las gasolineras están al margen de esta tensión. Las más pequeñas, las que no pertenecen a una gran multinacional, se plantean cómo adelantar la subvención de 20 céntimos del gobierno. Lorena de Cobos está junto a uno de estos empresarios que además también es taxista. Lorena, así que él está contento por un lado, pero claro, también inquieto por otro. Buenas tardes, Roberto. Pues no te creas que está muy contento y ahora mismo Emilio nos va a explicar cuáles son esos motivos. Mañana entra en vigor esa medida anunciada por el Ejecutivo Central de esa rebaja, esa subvención de los 20 céntimos por cada litro de combustible repostado. Pero Emilio Dabó, buenas tardes. Hola, buenas Él es tardes. el presidente de esta cooperativa de taxistas de Santa Cruz de Tenerife y además él es conductor también. Van a tener que hacer un adelanto, ¿verdad? Y poder adelantar esos 20 céntimos hasta que todos los trámites burocráticos se hagan efectivos y el gobierno se los pague. Sí, correcto. ¿Cómo van a ser ustedes los que se encargan de administrar este tipo de surtidores pequeños, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo? No te he entendido. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Van a tener que hacer cálculos? ¿Van a tener que ajustar presupuestos? Hombre, en principio la medida es bastante bien aceptada, ¿no? Por todo lo en general, porque vamos a tener una reducción de 20 céntimos, pero sí es verdad que para nosotros, la mayoría de las estaciones que tenemos que anticipar estos 20 céntimos, pues nos va a producir un problema, en este caso de tesorería financiero. ¿Por qué? Porque tenemos que anticipar esos 20 céntimos que, bueno, en estaciones de servicio, que en las nuestras son relativamente pequeñas, pues puede suponer pues que tengamos que anticipar diariamente pues aproximadamente entre 900 o 1.000 euros. Eso, si lo multiplicas por 30 días, que es lo que supuestamente es cuando nos van a ingresar desde el gobierno esa subvención o bonificación, pues evidentemente es un problema que nos está creando este tipo de medidas, ¿no? Van a tener que hacer cálculos, van a tener que ajustar partidas presupuestarias y mover dinero de una partida y pasarla a otra. Pero te quería preguntar desde el punto de vista de un conductor. ¿Eres taxista? Hombre, ¿Cómo estás viviendo esta situación? Sí, exactamente lo que te estaba comentando antes, ¿no? El taxista le viene bien, como todo lo que sea una reducción o una mejora, pues le viene bien, ¿no? Pero la situación a día de hoy es complicada. Es complicada porque efectivamente es un desembolso económico importante. Sí, claro. Emilio, pero que nada, ya de por sí la situación en la que está pasando el taxista con el precio del combustible significa que la recaudación sigue siendo la misma, pero que se utiliza más dinero para hacer frente a este gasto extra, lo cual esta bonificación nos viene bien. Nos viene súper bien. Vamos a esperar a ver cómo van transcurriendo los días. Muchas gracias, Emilio. Nada. Muy amable. Bueno, una situación complicada, como nos decía Emilio. Ahora les toca sentarse, ajustar presupuestos y ya me lo comentaba fuera de cámara. Empiezan a fijar los precios del combustible de cara a la próxima semana. Un incremento notable, más notable todavía, que está, bueno, pues que se espera que se empiece a producir de cara a la próxima semana. Ya empiezan ellos a hacer presupuestos y a fijar las tarifas para los profesionales del volante que repostan aquí. Aquí se sirven aproximadamente cada día unos 3.000 litros de gasoil a precios un poquito más reducidos para todas las personas que son socias de esta cooperativa. Y ahí está ese alma dividida, Lorena, entre gasolinero y taxista. Por eso decíamos, contento por un lado como taxista y preocupado pues como empresario de la gasolina. Gracias, Lorena. Bueno, así están las cosas. A las multinacionales se les supone músculo financiero para aguantar el tirón, pero las pequeñas gasolineras quizá no lo vean tan claro. Vamos a preguntarle a Irene Izquierdo, es directora general de Tegas. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿ustedes se consideran una operadora pequeña en comparación con las multinacionales? Sí, somos una operadora obviamente más pequeña, regional. Operamos en Canarias. Y pues el músculo que pueden tener, el pulmón financiero que pueden tener estas grandes operadoras, obviamente no lo tienen los empresarios, los dueños de las gasolineras. Claro, Irene, y ahora se supone que ustedes tendrán que adelantar, como hemos oído hace un momento, esos 20 céntimos en principio. Claro, ¿cuánto tiempo pueden aguantar haciendo eso?
Pues imagínense, 20 céntimos supone pues más que el margen, ¿no?, que pueda tener una gasolinera que tiene que seguir soportando costes fijos, trabajadores, salarios, las propias cisternas de carburantes, y mientras tanto aún no sabemos, no existe un formulario ni un protocolo de cómo solicitar esta devolución, ni los plazos están definidos de cuándo se hará efectivo, ¿no? Y mientras tanto pues tienen que soportar... Claro, o sea, ustedes mañana ya tienen que empezar a descontar los 20 céntimos, pero no saben quién se los va a devolver ni cuándo. Ni cuándo, efectivamente. Es una solución que han encontrado para, obviamente, todos los ciudadanos, transportistas y demás, que está muy bien, a todos nos viene bien este descuento, pero por otro lado han derivado un problema a otro sector, ¿no?, de empresarios del país que al final pues está provocando un problema enorme, porque incluso algunos se están planteando cerrar los establecimientos. Bueno, claro, a lo mejor algunos piensan que ustedes cuanto más cara está la gasolina más ganan. ¿Esto es así? No, no es así. Los precios vienen establecidos con una fórmula en las que influyen cotizaciones internacionales y en estas cotizaciones pues lo que influyen siempre el mercado internacional, la oferta, la demanda, etcétera. Los precios vienen fijados y hay un margen que siempre es el mismo. Claro. Irene, ustedes a lo mejor a veces en lo que pueden competir es en el precio del combustible frente a otras operadoras, pero ¿esto merma en la calidad o un combustible más barato es peor que uno más caro? No, esto no es así. El combustible que se distribuye en las islas proviene de los mismos terminales de carga. Nosotros cargamos donde cargan otras operadoras. ¿Dónde le damos la vuelta a nosotros? Pues en nuestros costes fijos. Evidentemente nosotros no tenemos una infraestructura tan pesada como pueden tener las grandes operadoras. Es ahí donde podemos competir, ser más competitivos en precios. Claro, y ahora, ¿qué puede pasar? Ustedes están en contacto con las distribuidoras, ¿qué les están diciendo? ¿Que van a seguir subiendo los precios así a corto plazo por las adquisiciones que están haciendo o perciben que ahora pueda bajar un poquito? Es algo incierto el mercado, más en lo que ha fluctuado el barril del petróleo Brent, que es el que opera por el que nos ceñimos luego en los precios en Europa. Ha oscilado estos últimos días, ahora parece que está empezando a bajar, pero es verdad que la semana pasada también hubo unos picos de subida. Estamos en un momento incierto, no me atrevería a decir a corto plazo qué va a suceder. Irene, algunos usuarios en redes sociales están denunciando que algunas gasolineras están subiendo de precio inmediatamente como para curarse en salud ante los 20 céntimos que tienen que descontar mañana. ¿Usted tiene constancia de esto? Sí, me he hecho eco de las noticias, desconozco los márgenes que puedan tener la competencia para verse pues a lo mejor con la necesidad, ¿no?, de cambiar los precios. Nosotros desde luego no, nosotros marcamos los precios pues como siempre hemos venido haciendo. Bueno, pues Irene, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ahí está una de esas pequeñas operadoras, esas pequeñas gasolineras, que son pequeñas frente a las grandes multinacionales y que se preguntan cómo van a hacer para pagar, para adelantar ese descuento que aún no saben cuándo les va a llegar. Este miércoles, mientras tanto, conocíamos la subida del IPC hasta ese 9,8%, pero lo cierto es que el nuestro no es el país con la inflación más alta. Si queremos consolarnos comparándonos con otros, podemos mirar a Turquía, que a día de hoy está con una inflación del 54%. También nos podemos ir a Argentina con un 52%. España está en el 9,8%. ¿Quién está igual que nosotros si miramos ahora mismo al mapa planetario? Brasil es quien más se acerca con un 10,8%. Pero en nuestro entorno, en Europa, somos de los menos aventajados. Fíjense, Francia, un envidiable 3,6% de inflación. Y ojo, Alemania, con ese 7,1%, esto es muchísimo para este país que tiene terror a la inflación porque en su memoria está lo ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, cuando tenían que soportar subidas de precio enormes y todavía lo recuerdan. Estos son algunos casos que reflejan las consecuencias que tiene la guerra de Ucrania y que se extiende, como ven, a todo el mundo.
Casi un 10% de IPC deja a España con una inflación que no se alcanzaba desde 1985, aunque los efectos de la guerra también se notan en la economía de otros países. De hecho, si paseamos por los invernaderos de pepinos del Reino Unido, vemos una imagen desoladora, sin cultivos ante la subida de precios. Y en las gasolineras, surtidores también vacíos. Su inflación asciende al 6%, aunque se espera que continúe subiendo. Alemania se une a los récords y alcanza el 7,1% de inflación. Allí el precio del diésel supera los 2,30 €, pero sin duda lo que más sube es la factura de la electricidad y lo ha hecho más de un 40%. Si cruzamos el charco, la situación de Brasil es similar. La subida del carburante hace subir los precios hasta en un 10%. Dice esta brasileña, el truco es intentar adquirir productos con una fecha de caducidad próxima para obtener algún tipo de descuento. Pero cambiando de país, ¿saben cuál es una de las frutas favoritas de los rusos y que ahora escasea? Pues sí, es el plátano, pero no el canario, sino el ecuatoriano, que padece una mala cosecha y retrasos en las entregas. Los rusos han visto cómo ha aumentado su precio hasta en un 40%, y eso que es el producto más barato en los supermercados. Así, Naciones Unidas espera que la economía de Moscú decaiga. Lo podría hacer hasta en un 7% antes de que finalice el año. Y hoy entra plenamente en vigor la nueva ley de reforma laboral. Otro aspecto a tener en cuenta, 3 meses después de la publicación del Real Decreto, también es verdad que 3 meses han sido de muchos cambios. Se cumple el plazo que se concedió a las empresas para adaptarse al nuevo marco de contratación, para poner fin a la alta temporalidad en el mercado de trabajo. Aquí en Canarias las patronales alertan de la inseguridad jurídica que a su juicio genera, por ejemplo, en el sector turístico y en las empresas públicas, mientras los sindicatos la aplauden y dicen que ya se notan los contratos indefinidos que van creciendo. Bueno, y ahora una imagen que nos ha desgarrado y estamos seguros de que ustedes también, pero en medio de todas las imágenes muy duras y muy difíciles de asimilar y de entender, creemos que aunque sea especialmente sobrecogedora, va a dar una muestra de nuevo de lo que está ocurriendo en aquel país. No hace falta que lo traduzcamos, ¿verdad? Se llama Dima y pide repetidamente ver a su padre entre sollozos. Es un niño ucraniano que se recupera en un hospital de Zaporilla de las heridas de un bombardeo ruso en Mariupol. Una enfermera intentará consolarlo, le dice que pronto cumplirá su deseo y es cierto, el padre del niño herido junto a su hijo en ese ataque también está siendo tratado en otra planta del hospital. Los ataques de las tropas de Putin a objetivos civiles se repiten día tras día, causando miles de heridos y víctimas mortales, aunque desde Rusia lo niegan. Así ha quedado el acceso principal a la escuela de Kukari, al noroeste de Kiev. Las puertas y ventanas han sido arrancadas de cuajo por las explosiones. Los escombros inundan cada pasillo. Los dibujos de los alumnos se entremezclan con los cristales en el suelo. Las aulas quedan inservibles. El ejército ruso no distingue entre civiles y combatientes, no distingue si es una institución infantil o un hospital, simplemente borra todo a su paso, asegura este soldado ucraniano. En Mariupol, Pavel reza junto a la fosa donde provisionalmente han enterrado a su amigo. Conducía un coche y una bala le dio justo en la garganta. ¿Por qué?, se pregunta. En esta imagen de satélite se distinguen los orificios causados por los proyectiles rusos. Cruz Roja confirma que este almacén de suministros médicos y de socorro a personas vulnerables, ubicado también en Mariupol, fue bombardeado por las tropas de Putin. Son 3 de los últimos ataques rusos a zonas residenciales e infraestructuras no militares ucranianas, pero, a pesar de las evidencias, quiero subrayar que las Fuerzas Armadas rusas no atacan objetivos civiles como parte de una operación militar especial, mantiene el portavoz del Ministerio de Defensa ruso.
Las fuerzas invasoras siguen bombardeando importantes ciudades como Cherniv, Kharkov o Kiev, la capital, pero el ejército ucraniano sigue firme en la contradefensa. Estos soldados patrullan entre Irpin y Hostomel, uno de los últimos territorios recuperados donde aún yacen en el suelo los cadáveres de los atacantes enemigos. Todos ellos son solo niños, tirados por ahí, son carne de cañón que fue enviada aquí, comenta este soldado. Sumi es otra de las ciudades donde se ha logrado echar a las fuerzas invasoras. También Irpin, donde se comienza a rescatar a las decenas de cadáveres que han quedado sepultadas bajo los escombros. Han muerto entre 200 y 300 personas. Muchos todavía están bajo los escombros, dice el alcalde. Según asegura, el 50% de este suburbio al norte de Kiev ha quedado destruido. Claro, y el ímpetu de las fuerzas rusas a veces les puede llevar a cometer errores. Es lo que se puede desgranar de lo que está ocurriendo en Chernóbil, donde ha comenzado a retirarse parte del ejército ruso que ocupaba zonas cercanas a la planta nuclear. El Pentágono apunta que el ejército estaría empezando a reposicionarse, dejando esta zona para ir a Bielorrusia. Desde el pasado 24 de febrero transitaban por esta central accidentada en el año 86, ya lo saben, y según los encargados de monitorear la contaminación de la zona, levantando polvo radiactivo, cavando trincheras en medio de esta zona pues contaminada absolutamente. Esto podría haber trasladado esa contaminación a los soldados rusos, formando una nube. Además de extenderse por la región, les ha podido afectar a ellos directamente. Estas tropas no saben lo que están haciendo y se comportan de manera imprudente, como hemos visto en la central de Zaporilla. Bueno, y a través de este programa hemos visto el drama que viven millones de ucranianos. En el programa en Atlántico Noticias hemos entrevistado a muchos que se han visto obligados a abandonar sus hogares y dejarlo todo atrás. Es el caso de Natalie, una ucraniana con la que hablamos cuando vivía en Kiev, justo antes de empezar la guerra, y que ahora es refugiada en nuestro país. Esta ha sido su complicada travesía. Natalie Makanova es ucraniana, se dedica a la publicidad y habla perfectamente español, además vive en este lugar. Hola Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes. Así conocíamos a Natalie, una joven ucraniana que nos explicaba el temor a que una guerra pudiera desatarse en su país, Ucrania. Nosotros intentamos seguir con nuestra vida porque al fin y al cabo hay poco que depende de nosotros, sino de la actitud, de las acciones que tomará el presidente ruso. El pasado 16 de febrero, Natalie se encontraba en la capital, Kiev. Por aquel entonces hablaba de calma y cómo, eso sí, se preparaban ante un posible ataque. Tener algo de comida, agua y gasolina en el coche. Claro, por lo que pueda, eso sí que hacemos. Por lo que pueda pasar. Para lo que sea. Tan solo una semana después, el 24 de febrero, Putin desplegaba sus tropas y finalmente la peor de sus previsiones se cumplió. Tuve que pasar más de 4 horas o 5 en los atascos para intentar salir de Kiev. Estoy a 40 kilómetros de la ciudad, pero mis padres se han quedado ahí y básicamente hoy todo el día se escuchan explosiones. Natalie huyó de esos bombardeos y llegó a Polonia. Cruzó la frontera, pero lo hizo sola. Sus padres quisieron quedarse en Ucrania para ayudar. Ahora necesito ser fuerte, necesito trabajar y ayudar a mi familia porque se han quedado sin trabajo y mis abuelos están en Mykolaiv, que también está atacado por los rusos, y siento un enorme dolor por todo lo que le está pasando ahora a los ucranianos. Y tras recorrer kilómetros y kilómetros, ahora Natalie es una de las refugiadas ucranianas que llegan a España. Porque ahí tengo una familia que me puede acoger. Y pues ahí me quedaré por un tiempo, pero espero regresar cuanto antes a Kiev. Bueno, Natalie siempre se ha declarado una gran admiradora de nuestro país. Ya ven que habla perfectamente nuestro idioma y parece lógico que sea aquí donde ha encontrado refugio. Hola, Natalie, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Bueno, estás en Almería. ¿Con quién te quedas? ¿Quién te ha acogido? Pues ahora estoy en la casa de un amigo mío que ha estado también mucho tiempo, muchas veces en Kiev. Y pues por ahora estoy aquí trabajando, intentando ayudar como pueda. Pero estoy a salvo, yo estoy bien y estoy más tranquila de lo que estaba.
Claro, bueno, porque el periplo tuyo, Natalí, por eso lo estamos exponiendo aquí, es el de muchísimos, el de millones de compatriotas tuyos. Oye, ¿cómo está tu familia? ¿Sigues manteniendo contacto con ellos? ¿Están en Ucrania todos todavía? Sí, toda mi familia está en Ucrania, mis padres están en la región de Cherkasy y bueno, mis abuelas están en Mykolaiv, que también a veces tienen que esconderse en los baños por las explosiones que están pasando en la ciudad. Me imagino que Pero sigo en contacto. sigues en contacto con ellos. Me imagino que el trayecto desde, ya una vez sales en Polonia a España, pues se plantearía sin problemas. ¿Fue así? ¿Tuviste alguna dificultad o pudiste hacerlo sin trabas? Pues la verdad es que he tenido que ir primero de una ciudad a otra, luego de otra ciudad coger el vuelo ya a España y de ahí también como que me recibieron en el coche para venir a Almería, porque al fin y al cabo al principio vine a Barcelona y de ahí ya en Renfe pues me dirigí a Málaga y de ahí a Almería. Entonces fue bastante fácil el trayecto en comparación del trayecto que hice en Ucrania. Pero obviamente tampoco es tan fácil porque muchas personas están intentando encontrar refugio en todos países, por eso en Polonia en sí cada estación está llena de las personas refugiadas también que ni hablan idioma y Claro. bueno, intentan... Claro, se habla, salir Natalí, como puedan. también, no sé si habrás sido testigo, habrás podido comprobarlo, de los peligros que corren, claro, muchas personas que no hablan idioma del país al que van, que no saben exactamente qué pueden hacer y que son víctimas o pueden llegar a ser víctimas potenciales de las mafias o de las organizaciones que tratan con personas. Sí, es verdad, porque cuando tú vienes a Polonia y te quedas por un tiempo en ese refugio, digamos que es un supermercado donde se queda un montón de personas. Entonces, las personas, los conductores a veces vienen y dicen, no, no quieres ir a, no sé, a Alemania o no quieres ir a otro país, pero no son conductores oficiales, digamos, los conductores de las organizaciones internacionales que acogen a los refugiados, sino que son los particulares. Y claro que cada persona tiene riesgo de caer en las manos de las personas que no hacen, o sea, que no quieren ayudar. Claro, desde luego, aquí sale lo mejor, siempre lo decimos en estas circunstancias, lo mejor y también a veces lo peor de algunas personas. Oye, Natalí, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Piensas seguir estudiando, ponerte a trabajar? ¿Recibes algún tipo de ayuda de alguna administración para poder retomar tu vida? Es que yo no estudio, o sea, llevo ya más de 6 años o 7 incluso trabajando. Entonces yo ahora intento seguir trabajando con mi empresa ucraniana porque España, bueno, no ofrece ayudas económicas, pero sí que he recibido un NIE con el cual supuestamente podré recibir una ayuda médica, o sea, un seguro médico y también, en caso de que sea necesario, abrir una cuenta bancaria y también, bueno, encontrar algún trabajo en caso de que sea, bueno, Natalí, sea el caso. Tu caso es muy ilustrativo de cómo puede cambiar la vida de cualquier persona prácticamente de un día para otro. Quienes sigan tu Instagram, que lo tienen aquí ahora mismo en pantalla, pueden ver a una joven que disfrutaba de los viajes con sus amigas, de salir. ¿Recuerdas qué fue lo último que hiciste justo antes de que conociste que comenzaba la invasión de tu vida cotidiana? ¿Recuerdas qué fue? Pues yo me acuerdo haber estado en la casa de mi amiga unas noches antes hablando de todo lo que puede pasar y esto, pero obviamente yo ni siquiera me acuerdo de la última semana antes de la guerra, como que mi memoria hizo desaparecer todos los recuerdos así tranquilos, pero obviamente yo seguía con mi vida, seguía trabajando, estaba por cambiar el piso, entonces hacía, bueno, claro, llevaba una vida normal. Sí, sí. Y ahora, bueno, yo creo que mi caso es un caso bastante bueno porque obviamente yo hablo idioma y también no estoy en las circunstancias pésimas como está la mayoría de las personas que han tenido que salir del país sin absolutamente nada, sin conocer a nadie, sin tener a ningún ser querido cerca y bueno, tener sus seres queridos ahí sepultados en las ciudades ucranianas. Entonces, bueno, ellos sí que sufren mucho más.
Desde luego, ha habido suerte, pero bueno, ese peligro y ese desgarro lo observamos en ti también. Natalie, mucha suerte en nuestro país y que pronto puedas volver al tuyo si lo deseas y encontrarte con tu familia y con tus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Más de 30.000 personas procedentes de Ucrania ya cuentan con el estatus de protección temporal aquí en nuestro país y se estima que en los próximos días esta cifra aumente hasta los 70.000. Lo cierto es que muchas de estas personas que huyen de la guerra se encuentran también, Natalie es un ejemplo, con la solidaridad de familias españolas que no dudan en dar asistencia tanto a niños como a familias enteras. Oleada de solidaridad en nuestro país. Ciudadanos anónimos que deciden acoger a refugiados ucranianos. Familias dispuestas a compartir sus vidas y sus hogares con personas desconocidas que huyen de la guerra. Los valores y la experiencia de vida que nos va a suponer a nosotros y a nuestros hijos, para nosotros es impagable. Ellos son Mamen y Sebas, un matrimonio de Barcelona que han acogido a Elena y a Slava. Ella ucraniana, él ruso. Iban a abrir un negocio y formar una familia en Odessa. Nos cuenta que no querían abandonar la ciudad, pero que los bombardeos comenzaron a ser constantes. Se sintieron amenazados y decidieron huir hasta llegar a Barcelona. Niños que pasaban sus veranos en España están siendo reclamados por sus familias de acogida, pero también madres que se han visto obligadas a salir de sus casas con sus hijos y prácticamente con lo opuesto, buscando refugio en un lugar seguro. Este es el caso de Lilia. Estamos en el paraíso. Mi hijo por fin puede dormir tranquilo. Aquí está todo bien. Ella forma parte de un grupo de 21 ucranianos que han aterrizado recientemente en Carmona, Sevilla. La anfitriona Sana, que decidió abrir las puertas de un caserón que posee su familia en el pueblo para darles un hogar. La casa llevaba más de una década cerrada. Vecinos y empresarios han colaborado para ponerla a punto en un tiempo récord. Se han arreglado los baños, los termos, las cocinas, o sea que ha sido un vuelco en una semana impresionante. La verdad que ha sido increíble lo que ha cambiado la casa para poder acoger a estos refugiados en tan solo 10 días. Niños enfermos con algún tipo de discapacidad, mayores de 65 años, son los colectivos más vulnerables que necesitan padrinos en España para dejar atrás el horror que vive su país. Bueno, pues cambiamos de perspectiva y vemos un ejemplo de familias que ha decidido acoger a personas ucranianas, concretamente en Fuerteventura. Saludamos a Araceli Rodríguez, que nos atiende esta mañana. Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Araceli, durante varios periodos al año tú acogías a Denis, el último año acogiste también a sus dos hermanas, Cristina y Nasti, y no dudaste en ir a buscar a los tres. A ver, ¿cómo fue esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías que ir a por ellos? Mira, nosotros llevamos 3 años acogiendo a Denis y el último año acogimos a sus dos hermanas. Yo siempre he mantenido contacto con el niño, pero estuve 11 días sin saber nada de él, hasta que a los 11 días me mandó un mensaje de hola mamá. Ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que ir a buscarlo. Fui a ciegas porque no sabíamos, él estaba en una zona caliente que ellos le llaman, no llegaban los corredores humanitarios, entonces mi marido y yo decidimos ir a ciegas a la frontera. Él ese día se desconectó otra vez y a los 3 días me volvió a escribir, entonces yo le dije a Denis, intenta llegar a la frontera como puedas, inténtalo, y así lo hizo. Su abuela tuvo que pagar a un vecino, porque lo dicho, no llegan los corredores humanitarios, le pagó a un vecino para poder llevarlos hasta la frontera. Se pegaron 21 horas de viaje. Araceli, no se lo pensaron, se fueron directamente a la frontera y según me cuentas, si hubiese hecho falta pasar, irse a la zona caliente, se habrían metido también. Sí, yo lo tenía muy claro. No, afortunadamente no hizo falta. Es verdad que ellos llegando a la frontera, nosotros llegando a Cracovia, y yo le dije que esperara que mamá lo iba a buscar, pero él no quiso esperar. Él decía que no. Yo le decía, espera en los campamentos de refugiados que mamá te va a buscar. Y él decía que no, que él viajaba hasta Cracovia y después resolveríamos documentación y lo que hiciera falta, y así lo hizo. Vino con sus dos hermanas, sus abuelos que no quisieron venir a Fuerteventura, por más que yo se los pedí, y eso hicieron. Bueno. Hasta que nos encontramos en Cracovia. Tuvimos una semana, después fue todavía una odisea más grande, con documentación, con el idioma, casi no podemos salir de allí, no teníamos transporte, éramos 5 a la hora de salir.
fue un poquito complicado. Fue complicado, y eso que desde las administraciones se supone que se están facilitando todas estas trabas burocráticas. Oye, Araceli, ¿cómo los encontraste anímicamente? Son niños, ya sabemos que bueno que lo reflejan de otra manera, pero o a veces no se nota, pero tú que conocías a Denis bien, ¿percibiste el desgarro que podía haber producido esto, el miedo que podría tener? Yo percibí cansancio, un poquito de tristeza, pero más bien cansancio. Él me comentó que había pasado frío y miedo. Frío y miedo. Estaban a oscuras, no tenían ni agua ni luz, tenían comida, porque me dijo que su abuela había comprado comida antes de todo esto, pero sí que él es muy responsable, ¿vale? Denis es como la figura de esa familia. A pesar de tener abuelos, él es la figura de ellos. Él es el padre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, estaba cansadito. Se ha obligado a madurar deprisa, me imagino. Oye, Araceli, ¿cómo se organizan ahora? Porque son 3 más en casa. ¿Cuántos son ahora? Ahora somos 7. Bueno. Somos 7. No está mal. No está nada mal, pero nos organizamos bien. Los primeros días fue un poco caótico, pero ellos son niños súper ordenados, súper educados, son niños muy buenos. Entonces ya han estado aquí, ya saben cómo son las normas de casa, entonces ellos nos organizamos. Bueno. Está siendo un poco difícil porque la casa no deja de ser un poco pequeña, pero lo llevamos bien, Bueno, pues nada, Araceli, dale un abrazo a Denis y a sus hermanos, y otro para ti y todas las personas que están en esa casa echando una mano, porque todas se han tenido que adaptar a esta nueva situación. Me parece un gesto admirable, de verdad. Muchas gracias, Araceli. Bueno, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí está, esta familia de Fuerteventura, que ha hecho de su capa un sayo, de su casa, de su espacio para 4, pues ahora el mismo espacio para 7 personas, nada menos. Una pausa, volvemos con más cosas que tenemos que contar. 12 minutos pasan de las 2 de la tarde. Vamos a recordar ese momento que tristemente se hizo viral en la gala de los Oscar, en los que probablemente muchos no recuerden quién se llevó el Oscar a Mejor Película, pero sí recuerdan esto que vemos y que ha servido de inspiración, fíjense ya, para artistas callejeros. Un mural en Berlín, ya lo ven, obra de un artista dominicano que se llama Jesús Cruz Artiles, que ha retratado ya el famoso cachetón de Will Smith a Chris Rock. Es una alegoría. El artista, eso se indica que Rock simboliza la vida en las redes sociales y Will Smith la vida real. Bueno, si aquí estamos hablando de eso, pues no me quiero imaginar en Estados Unidos. María Rosman, allí deben estar, bueno, todos los matinales, todos los programas todavía a vuelta de lo que está ocurriendo, y ahora señalando a la Academia, que se enfrenta a una crisis de reputación, la Academia de Cine de allí, muy importante, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo creo que, en primer lugar, fue un programa visto por tantas personas a nivel global, ¿no?, en el mundo entero, y una reacción tan exagerada y desproporcionada por parte de Will Smith ante la broma de mal gusto de Chris Rock, que yo creo que hubo un momento de shock, tanto para el comediante Chris Rock como para todos los que estaban presentes en ese momento, como para la misma Academia, que ahora está deshojando la margarita a ver cuáles son las acciones a tomar en cuanto al castigo que se merece Will Smith por esta actuación de violencia inesperada, ¿no? Claro, la Academia ahora está buscando cómo salvar los muebles, cómo quedar bien ante la opinión pública, y lo que dice es que invitó en su momento, nada más producirse la agresión, a Will Smith a salir. Sí, bueno, decir que fue una invitación, prácticamente le dijeron que tenía que marcharse y él no lo hizo, ¿no? Se quedó allí. Claro, cualquiera lo va a echar. Exactamente, ¿no? Viendo lo que le había pasado al otro, ¿no? Bueno, hay que entender también que hay que estar en la situación y en los zapatos de esa persona para entender lo que ocurrió en ese momento. Will Smith se ha disculpado, ha pedido perdón en varias ocasiones, no justifica ni muchísimo menos la agresión, no nos entendamos mal aquí. Pero creo que no es algo de lo que se sienta orgulloso. Él mismo dijo que estuvo mal y que no tenía que haber ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos lo que ocurría tras bambalinas. Sí sabemos que Chris Rock en ocasiones anteriores ya se había burlado de la esposa de Will Smith, y a lo mejor fue la gota que colmó el vaso.
vuelvo a lo mismo, sin justificar absolutamente en ningún momento de la violencia en sí, ¿no? Ya, porque si se levanta cada vez que alguien, un cómico de estos se mete con él, se levanta y le da una cachetada, los pobres no ganan para tortas, todo hay que decirlo. Pero mira, no quiero que hoy se nos escape otro asunto en Florida, porque los legisladores de ese estado han aprobado un proyecto de ley que va a prohibir hablar sobre la orientación sexual e identidad de género en las aulas. Esto obligaría a cambiar programas educativos y hay varios grupos en defensa del colectivo LGTB y que han dicho que la prohibición de hablar de la historia y la opresión a los gays en Estados Unidos, pues bueno, pues que no puede ser, ¿no? Que es un poco lo que se está planteando. Hagamos una especie de ley mordaza para hablar de estos temas. Sí, bueno, en realidad esta ley que lleva por nombre la Ley de los Derechos Parentales en la Educación, que ahora ya se conoce más como Don't Say Gay, no digas gay, lo que hace esta ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, el gobernador republicano de la Florida, es prohibir entre los grados de kinder a tercer grado de primaria que se hable sobre lo que pueda hacer por parte de un estudiante o en general de un profesor o de una familia si hay personas que sean homosexuales o de la comunidad LGTB. Entonces, eso sí es verdad que proporciona armas también o munición a aquellas personas más conservadoras que no están de acuerdo con este tipo de leyes mordazas, como tú dices, para que además demanden a los distritos escolares donde se dé este tipo de educación. Es un problema, es innecesaria realmente y más bien está creando el hecho de que muchos estudiantes, sobre todo entendiendo que las cifras de estudiantes que cometen suicidios en Estados Unidos dentro de la comunidad LGTB es más alta que la de estudiantes heterosexuales, pues realmente va a causar también problemas psicológicos a muchos estudiantes, a padres, a familias que ya son familias del mismo sexo y que no pueden explicarle a sus hijos que son ambos son papás o ambas son mamás o lo que fueran en su caso. Es una ley muy conservadora que no se ajusta a la realidad que está viviendo el país. Bueno, pues y que Disney está, de hecho, se ha manifestado en contra. Se ha manifestado Disney y toda la industria en contra de esta normativa. María, será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vamos ahora con el susto que se han llevado los pasajeros de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia. No ha ocurrido nada, ha sido en Colombia. Bueno, no ha ocurrido nada al final, porque explotó la rueda del tren de aterrizaje. El avión aterrizó pese a los problemas, pero el mayor de todos, sin duda, fue el pánico de los pasajeros que incluso tuvieron que ser atendidos tras aterrizar por problemas de ansiedad. Véanlo. Con la voz entrecortada, la azafata pide a los pasajeros de este avión en Colombia que sigan las instrucciones. Un problema en una de las ruedas les obliga a aterrizar de emergencia. Una niña, creo yo que 6, 7 años, decía no me quiero morir, no me quiero morir. Hubieron algunos que alcanzaron a prender el celular y despedirse de la familia, que decía que tenían el carro en tal parte, que tenían, digamos que la plata en otro lugar. Veíamos mucho movimiento en el tren delantero, que estaban como que observando ciertas cosas de una forma un poco diferente. Así lo vivieron los más de 140 pasajeros, mientras que esta era la imagen desde fuera. Una vez la llanta toca pista, comienza a quemarse generando este humo. Así quedaba el neumático prácticamente inexistente. Por fortuna fue el único daño. Aunque eso sí, los servicios médicos tuvieron que atender a varios pasajeros debido a la ansiedad que les generó esta situación. Y por motivos bien distintos, pero con pánico y tensión, se vivieron también en un terreno de juego, en un terreno de fútbol. Un gol de la selección de fútbol de Ghana dio el pase mundial de Qatar, dejando fuera a Nigeria. Y esto es lo que se produjo después, esa invasión de campo, después de que el tanto del equipo ganés, que se produjo además por un error del portero nigeriano, provocó que los aficionados de su selección, que además era el país anfitrión, saltara al campo para protestar. Según las autoridades, algunos hinchas incluso intentaron agredir a los jugadores. La policía tuvo que usar gases, ya lo ven, para dispersar a la multitud. Bueno, pero el fútbol tiene también su cara amable y la encontramos aquí, en Barcelona, récord de asistencia a un partido femenino. Nunca un partido de mujeres había tenido esta expectación. El Barcelona-Real Madrid de cuarto de final de Champions congregó a 91.000 aficionados, lleno total. Pasó el Barça, por cierto, y se espera y se desea que este lleno dé comienzo a una nueva era de afición, que explote la afición por el fútbol femenino.
Y además un golazo, ¿eh? Partidos de fútbol que se celebran con normalidad. Tras la eliminación de las restricciones anti-COVID, España vive esa normalidad. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia a partir de ahora. Pero atención, porque la OMS cree que la enfermedad, y esto es importante, Miguel, perderá gravedad en los próximos meses, aunque pide mantener la cautela. La evolución de la pandemia podría tener 3 escenarios según la OMS. Por eso este organismo considera necesario actualizar la estrategia de control del virus. The most likely scenario is that the virus continues to evolve, but the severity of disease it causes reduces over time as immunity increases due to vaccination and infection. Y precisamente seguir vacunando es la estrategia de Estados Unidos. Joe Biden ha recibido la segunda vacuna de refuerzo, es decir, la 4ª dosis. Las autoridades sanitarias aprobaron este martes la inoculación de un nuevo refuerzo a los mayores de 50 años para protegerlos ante Omicron. La vacunación sigue siendo la asignatura pendiente en África. Un año después, solo el 11% de la población tiene al menos una dosis. Ahora Ghana pretende convertirse en productor de vacunas en el continente. Espera en 2024 comenzar a producir su propio suero. Y a pesar de ser el país con más casos reportados en la última semana en el mundo, Corea del Sur abre sus fronteras. Tras el anuncio del gobierno, más de 1000 ciudadanos han comprado paquetes vacacionales a Hawái. El país eliminó las cuarentenas a los vacunados el 21 de marzo. Mientras en Shanghái siguen los cribados masivos en pleno confinamiento de la ciudad. Las autoridades han confirmado que los nuevos casos han aumentado 1/3 en un solo día. Notifica cerca de 6000 infecciones en 24 horas. Seguimos pendientes de Azores, donde el suelo no deja de temblar y no se descarta una erupción. El nivel de alerta sigue en V4. Ahora Antonio nos cuenta qué consiste, que debe ser prácticamente lo máximo. Antonio, ¿qué novedades hay? Es lo máximo, Roberto, antes de que se produzca la erupción. O sea, V4 es lo máximo, el siguiente sería nivel 5, pero ya sería después de la erupción. Por tanto, están en máxima alerta allí en Azores. Lo que ocurre, lo de las últimas horas, bueno, pues hasta 270 terremotos se han registrado, movimientos sísmicos, muchos de ellos de muy baja magnitud, se han registrado desde las 0 horas de la noche, desde lo que llevamos de día, desde la medianoche hasta las 10 de la mañana de hoy, según un informe de los servicios sismovolcánicos de las Islas de las Azores. Esto que estamos viendo, Roberto, es un cráter del sistema que corresponde a la última erupción. En 1808 esto fue un volcán en Azores, esa es la última erupción, hace más de 200 años de eso. Lo que estamos viendo en estos días es eso que estaba diciendo, esos terremotos que se suman a los más de 1600 que se han registrado en las últimas horas, 24 horas, y que se suman a los más de 20.000 desde el pasado 19 de marzo. Y esto que estamos viendo, ¿qué es, Roberto? Esto es una fajana. También en Azores tenemos esta isla baja provocada por terremotos, bueno, por terremotos no, por erupciones anteriores, como decía. Como aquí. Las dos registradas en Azores son de 1808 y de 1560 hasta ahora. Sabemos de fajanas, desde luego. Bueno, salimos de vulcanología, nos metemos en el tema de la meteorología, todo acabado en IA, porque llega de nuevo un frente que podría dejar agua en las islas y mucho frío en la península. Sí, así es. Mira, vamos a fijarnos en el mapa que tenemos porque fíjate cómo va también a afectar a Azores. Lo primero que llega, que va a ser esta borrasca que va asociada a un frente frío, es llegar a las Islas Azores. Esto verde que se va acercando. De Azores va a Madeira y el domingo podría llegar a Canarias con eso que tú estabas diciendo, con esa inestabilidad y con posibles lluvias. Y lo verde que tenemos sobre la península es lo que están viviendo ellos. A partir de mañana van a experimentar un aumento de una disminución de las temperaturas máximas. Vamos a ver la previsión de temperaturas máximas a partir de mañana en la península. Es provocado por un viento ártico que está viniendo desde el centro de Europa, centro-oeste de Europa. Lo siguiente que vamos a ver son esas temperaturas máximas previstas para mañana. Y fíjate la variación. El mapa se va a cubrir de azul, incluso de violeta o de morado. Lo que quiere decir es que hay lugares del centro norte peninsular y el centro oeste peninsular que mañana van a estar
pues 5, 6, 7, 8 y hasta 10 grados más fríos que hoy. Y durante los próximos días también incluso va a bajar la cota de nieve. No sé si veremos, como en otras épocas hemos visto nevar en la playa de la Concha, por ejemplo, en San Sebastián, pero es posible que se acerque. O una Filomena, pero que no. Mucha gente lo está comparando, pero Filomena venía del mar y esto viene desde el continente, por tanto puede que haya diferencias con eso. Bueno, dejamos el planeta Tierra. Antonio, vamos a mirar al horizonte espacial. Se ha llegado a ver la estrella más lejana ahora mismo que se conoce. Sí, de hecho, fíjate, Hubble, el telescopio espacial Hubble... bueno, vamos primero con la Antártida, que ya que estamos hablando de frío, nos metemos primero con la Antártida. Mira, estamos viendo, Roberto, cambiamos de asunto, enseguida vamos con el telescopio espacial Hubble, pero nos centramos en la Antártida. Mira, lo que tenemos aquí es una imagen también de ese satélite del 30 de enero y lo que tenemos a tu lado es una imagen de satélite del 22 de marzo. Es la misma región de la Antártida, en el este. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que este bloque enorme de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados, casi como la isla de Gran Canaria completa, que tiene 1.500, se ha partido en 1000 pedazos y la imagen ahora que tenemos es aquella. Esto ha ocurrido en la Antártida a la vez que se ha detectado que en un día del mes de marzo, el pasado 13 de marzo, se registraron las temperaturas más altas de la historia de un mes de marzo en la Antártida. Es decir, allí tenía que hacer menos 55 grados y ese día hizo menos 12 grados, más de 40 grados de diferencia con lo que se espera para ese día en la Antártida. Y lo que está ocurriendo probablemente pues es esto que estamos viendo, Roberto, que se va derritiendo el hielo porque también la temperatura del mar es inferior a la del hielo y bueno, se va desmembrando. Y se forman esas islas. Ahora sí, vámonos del planeta afuera y lo más lejos que se pueda, ¿no? Sí, lo más lejos que conocemos. Por lo menos. hecho, nunca se ha descubierto una estrella tan lejana, está a 12.900 millones de años luz de la Tierra. Si tú y yo cogemos ahora tu coche, que creo que salió del taller, creo que todo correcto, ¿no? Y nos ponemos a la velocidad de la luz, tardaríamos 12.900 millones de años en llegar hasta esta estrella. La ha descubierto el telescopio Hubble, el viejito, el que se iba a jubilar, que lo lanzaron a la órbita en 1990, ya está el James Webb, ya está para sustituirle. Bueno, pues el Hubble es el que ha visto esta estrella que ahora mismo efectivamente se convierte en la más lejana que existe en el universo. Y de aquí nos vamos, Roberto, volvemos a la Tierra y vamos a hablar de un instrumento, un telescopio del Instituto de Astrofísica de Canarias que también se ha puesto a mirar para afuera, pero no tan lejos, se ha puesto a mirar la basura que tenemos alrededor del planeta. Es un problema puesto que las órbitas más utilizadas, donde se puede sacar más rendimiento del satélite, están ahora mismo llenas de objetos. Se refiere a la basura espacial. Están lejos de nosotros, pero pueden ser una barrera para las comunicaciones ópticas e incluso para las expediciones. Esto es fundamental para la seguridad en el espacio, para evitar colisiones de estos fragmentos de basura espacial con satélites en funcionamiento o incluso con naves tripuladas. Y ahí entraría en juego el telescopio que se ha colocado en el observatorio del Teide, un cazador de residuos que funciona con láser. Vemos aquí un láser de color verde que se utiliza para la calibración del sistema, pero luego se utiliza un láser infrarrojo para que no tenga, digamos, impacto sobre los telescopios que están en el entorno. Con este nuevo sistema, la precisión que se tiene a la hora de determinar la posición de los objetos, los fragmentos de basura espacial, sus trayectorias, sus órbitas, es mucho más alta. Y además, identificar los satélites, determinar su posición y su trayectoria con mucha precisión. Este detector estará a pleno rendimiento a partir del verano. Bueno, pues nada, Antonio, oye, hoy tenemos que celebrar un reconocimiento más para esta casa, para la Radio Televisión Canaria, y con eso casi que nos vamos a despedir porque somos la primera televisión autonómica que recibe el Premio Nacional de Televisión. Acaba de hacerlo público el jurado por unanimidad, reconociendo la labor de los equipos técnicos y humanos de esta casa en el tratamiento de la crisis volcánica de La Palma. Además, el jurado ha destacado la vocación de servicio público y la generosidad al poner a disposición en abierto la señal televisiva para la mejor cobertura del acontecimiento en todas las televisiones del mundo, convirtiéndolo en el medio a la Radio Televisión Canaria de referencia internacional. Bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento, nuestra felicitación a todos los compañeros y compañeras de Televisión Canaria, de Radio Televisión Canaria, con orgullo. Y terminamos con imágenes de un nuevo evento organizado para ayudar a Ucrania, un concierto en el Reino Unido en el que han participado Ed Sheeran o Camila Cabello, por ejemplo. Más información ya en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.